ingeniero Mauro Rampo, ambos técnicos de la experimental de INTA acá de General Villegas. Bueno, tengo entendido que el tema convocantes tiene que ver justamente con los cultivos de servicio, con los cultivos de cobertura. Eso creo que es la temática que vamos a abordar en el día de hoy. De cualquier forma, para eso los estamos presentando. Le agradecemos como siempre a la gente de la Agropecuaria El Malambo, que hace posible que tengamos estos micros un día a la semana, estos micros técnicos, que justamente uno lo que hace es solamente presentarlos, como le decía al principio. Ante todo, buenos días. Muy buenos días, Horacio. Un gran saludo para la audiencia, para vos, para toda la comunidad. Y como siempre agradecido que nos permitís llegar a una amplia audiencia con el mensaje de INTA. Así que hoy la idea, como manifestaste, es continuar con un tema que a nosotros nos parece muy importante, como es el de los cultivos de cobertura. Y acá un colega joven de la experimental, como es Mauro Rampo, un poco la idea es que comente su trabajo. Vos sabés que los cultivos de cobertura que tienen sus orígenes en trabajos de INTA a nivel regional y que hoy son un poco la estrella porque cumplen, digamos como se lo tituló después, algunos servicios bastante variados. Lo que va a hablar Mauro, que yo le invité para que participe, es lo que pasa abajo de la superficie de la tierra. Pero justamente lo que no se ve, ¿no? Claro. Los cultivos de cobertura también, como habló el otro día Martín Lobos, colaboran desde el punto de vista del control de malezas, tan importante hoy por una cuestión fundamental que es bajar los costos de producción a través del uso de herbicidas. O sea, no es que hay que dejar de usar herbicidas, pero bajarlo a un nivel compatible con lo económico y con lo sustentable, ¿no? Bueno, los muchachos el otro día cuando estuvieron por acá, tanto Martín como Walter Miranda, estaban justamente charlando, se iban ese día a la charla que vino Steph Grove, ¿no? Que es un americano que está a la cabeza de esta cuestión. Había sido facilitada la llegada por intermedio de otro colega, de Santo Raspo, que es una persona que como particular está trabajando justamente en esta trampa de carbono, en estos cultivos de cobertura. Suponemos que había técnicos de INTA, algunos más también, por allí visitando esto. Bueno, lo cierto es que en el mundo se está empezando a plantear esto como herramienta y creo, Mauro, que nos vas a poder explayar acerca de esto o ilustrarnos. En el fondo nos estamos dando cuenta de que es como que estamos en un momento donde hemos hecho uso y casi abuso, y antes que te hagamos el abuso de los químicos, me parece que tenemos estas herramientas que es un poco usar la cabeza, ¿no? Sí, yo déjame completar y ya le paso. O sea, nosotros, por lo menos yo veo que el cultivo de cobertura con 3 ejes o 3 servicios fundamentales. El que va a hablar Mauro, que es el aporte de raíces, lo de control de malezas y bueno, todo el tema manejo del agua y fertilidad, por ejemplo el caso de la vicia, ¿no? Pero por eso, hoy los suelos necesitan carbono y el carbono se da, lo que pasa de la superficie para arriba y también lo que pasa de la superficie para abajo con todo lo que implica aparte el tema infiltración, etcétera, aparte de la fertilidad física. Así que Mauro en eso está evaluando. Mauro, buenos días. Sería bueno que un poco comentes cuál es tu visión y cuál es tu trabajo en este tema, ¿no? Buen día, Horacio. Bueno, estoy trabajando hace un año prácticamente en cultivos de cobertura. Estoy trabajando con gramíneas. No tengo mezclas, sí trabajo con gramíneas puras. Y lo que estamos, en una primera etapa, lo que estamos haciendo es cuantificar raíces, ¿no? Hasta el metro de profundidad. Nosotros estamos viendo que muchos productores tienen problemas con la estructura física del suelo. Hay pérdida de porosidad, también hay pérdida de materia orgánica, que eso es un dato no menor. Y nosotros, al incorporar raíces, estaríamos contribuyendo a secuestrar carbono, que hay trabajos que están hablando de que entre el 23 y el 40% del carbono de las raíces se incorpora más eficientemente que el carbono de la biomasa aérea. Estamos viendo la distribución de esas raíces también en el perfil y
en una segunda etapa iríamos a estudiar o a analizar un poco la calidad que están aportando esas raíces al suelo, ¿no? Mauro, y nos genera estructura, ¿no? Porque es un problema que hemos tenido el último tiempo, que es justamente el cultivo sobre cultivo sobre cultivo sobre cultivo, que nos va generando pérdida y después no encontramos los espacios donde colocar, primero perdemos materia orgánica, no encontramos los espacios de intercambio donde colocar los fertilizantes, es toda una cadena, ¿no? Exactamente. Los monocultivos generalmente, pensando en soja, ¿no? Son residuos de muy alta calidad. O sea, ingresan al suelo y en muy poquito tiempo desaparecen. Entonces no están contribuyendo con ese efecto residual que deberían tener un proceso un poco más largo para que se genere la estructura, para que se pueda incorporar a la materia orgánica. Y nosotros metiendo dentro de entre ese barbecho largo, ¿no? Que se hace y nosotros estamos promoviendo que se deje de hacer y que incorporemos cultivos de cobertura, estamos metiendo mucha cantidad de raíces. Lo que nosotros sin embargo, estamos comparando es con líneas de referencias, que nosotros tomamos líneas de referencias a pasturas y con la incorporación de raíces en toda la secuencia, o sea, las raíces de soja más los cultivos de cobertura, no estamos alcanzando los niveles de referencia. Estamos haciendo, es un paliativo en realidad. Un dato, ¿no? Sí, no es un dato menor que no alcancemos. El problema es que se nos rompió la rotación, básicamente, sí, ¿no? Es por ahí la cuestión, exactamente. ¿No? Y hay un cambio en el uso de la tierra, que pasamos de ganadería a agricultura. Y, ese es un dato muy importante, ¿no? Que la suma de los dos cultivos no alcanza a la pastura, ¿no? O sea, la importancia que tiene la pastura como recuperadora. Exactamente. Que hoy uno habla con la gente y dice, sí, los lotes se te encharcan, y con el problema del agua que eso implica, ¿no? Porque es agua que no infiltra y queda muchas veces en superficie y se evapora y no entra al sistema. No solamente se evapora, yo estaba pensando, te estaba escuchando hace un ratito de que están hablando de los caminos. Pero si ese agua no se evapora o no infiltra, puede también ir a los canales de las calles. Claro. Entonces es un problema que afecta a todos, me parece. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que estamos apuntando es con esos cultivos de cobertura, regenerar de vuelta la porosidad que nos hace falta, captar más agua y usarla tanto con la transpiración del cultivo y no solamente con la evaporación, que eso podría generar un ascenso de sales, ¿no? Sí, porque acá el problema interesante que hemos tenido durante por lo menos los últimos 15 años es que también lo planteaba yo al principio, porque ha sido noticia este fin de semana, ya se están empezando a atajar antes que les tiren, o están empezando a abrir el paraguas antes que llueva, desde la Federación Agraria, desde CRA, en Santa Fe sobre todo, cuestiones que tienen que ver también con la cuestión impositiva, vale decir, no se fue a soja o a monocultivo por un capricho del productor y se dejó de hacer rotación por un capricho del productor. Se dejó de hacer simplemente porque esto es, como nos decía en algún momento un viejo amigo mío, más viejo por lo amigo que por su edad, Beto Quiroga, el doctor Beto Quiroga, Alberto Quiroga, que es una autoridad a nivel nacional, que tuve el privilegio de ser alumno de él en la Pampa. Este fin de semana inclusive vamos a chapear un poco, ¿no? Estuvimos charlando con el doctor Martín de Azorita, que está volviendo a la facultad también. Martín se está tratando de incorporar a una cátedra, la cátedra de cultivo y de oleaginosa, justamente dentro de la Facultad de Agronomía, que lo vio formarse. Y bueno, nada, me puse contento porque vi un montón de amigos que son muy calificados a nivel nacional y que siempre nos cuentan, van al productor, le llevan la herramienta, el INTA le lleva la herramienta, le lleva la solución, y la primera cosa que te dice el productor, ingeniero, todo muy lindo, pero ¿cuánta plata produce esto? Entonces, si no cierra el numerito, lamentablemente el INTA, cierre o no cierre, el trabajo lo hace. Ahora, el productor es entendible, por otra parte, que a veces, lamentablemente hay cosas que uno cae y termina haciendo trampa de este sistema, ¿no? De este sistema de, por ejemplo, haber caído en el monocultivo. Ahora digo, también es la función de ustedes, y creo que lo están haciendo, y una vez más demuestra el INTA estar a la cabeza de esta cuestión. Algo hay que hacer, y a veces no es tanto gastar plata, sino pensar, ¿no? Exacto.
Yo creo que está habiendo cambios rápidos, ¿no, Horacio, en esto? Tengo entendido que ahora la gente de APRESID, vi un título ahí como que está incluso reviendo algunos de sus conceptos desde el punto de vista del tema de los agroquímicos, ¿no? Y está con nuevos modelos de uso de estos, digamos, porque Beto lo ha dicho, me lo ha dicho a mí, que estos son paliativos en realidad. Me acuerdo que en una charla que estuvo allá en 9 de julio, en la escuela Inchausti, él lo aclaró bien. Es un paliativo que reemplaza, digamos, en parte a la pastura, como bien dijo Mauro. Porque, bueno, el modelo, como decís vos, Horacio, ha llevado a esto, ¿no? Hay otros componentes que no es el modelo, sino, pero me refiero más que nada al tema ganadero, que en el ganadero hay cosas para hacer sin invertir plata y que tienen impacto, ¿no? Recordemos que los índices de productividad de la ganadería, desde el punto de vista de la cría, creo que se pueden mejorar con una inversión muy baja y con mucho más manejo que inversión. Pero bueno, con Mauro estamos acá interaccionando. Yo creo que todo este tema da para abrir nuevos horizontes, ¿no? Porque yo le comentaba a Mauro, hace muchos años nosotros trabajamos allá en INTA 9 de julio con el tema del azospirilo. El azospirilo le avisamos, le comunicamos a la gente, es una bacteria que tiene la habilidad de producir una gran expansión del sistema radicular. Estimula por cuestiones hormonales que se agrega, y eso nosotros lo hemos evaluado. Me acuerdo cuando empezamos en el año 99, por ahí, con el ingeniero Ventimiglia a evaluar esto, que lo hacíamos en macetas, y vos veías la diferencia. Yo tendría que conseguir las fotos de aquella época, las diferencias que había entre un cultivo testigo, que no tenía nada, era en trigo que empezamos, y las plantas de trigo con azospirilo, y vos veías lo que era la diferencia. Entonces yo le decía a Mauro, mirá, pasa que él ahora está en un proceso bastante tedioso de evaluación de todo el tema, porque la metodología que justamente están trabajando con la gente de Beto Quiroga, es una metodología que después ahora Mauro un poco la va a comentar, porque estás evaluando raíces y raicillas, ¿viste? Entonces todo eso. Entonces es una línea, todo lo microbiológico es una línea que de a poco se está metiendo en la producción. Yo me acuerdo que eso fue en ensayo en maceta, después hicimos ensayo en parcelones, y me acuerdo que en maíz hubo diferencia de rendimiento de 500 kilos, ¿no? Especialmente para años como el que pinta, ¿viste? Este año, que es un año neutro, que no llueve tanto. Entonces es una posibilidad de muy bajo costo que te permite tener un plus de rendimiento que coincide un poco con lo que el colega prestigioso como es Martín Díaz Orita, él estuvo en un trabajo evaluando a nivel regional, y los plus que hay por el uso del azospirilo están en eso, entre 500 y 600. Lo que pasa es que vos ahí tenés que hacer... Hay años, Héctor, ahí que ese es el punto de indiferencia entre el cultivo funciona y no funciona, ¿no? No, por eso. Y es algo de muy bajo costo. Exacto. La otra línea que está abierta, que pasa que hay que seguir explorándolo, es el INTA de Bordenave, vos sabés que son los que hacen básicamente todos los materiales de INTA de grano fino. Entonces están trabajando también en variedades de avena, centeno, que ya seleccionadas con esto, orientación del cultivo de cobertura. Pero bueno, son pasos, vos sabés que en Villegas no hay muchos profesionales, es una experimental con mucha gente joven, pero bueno, tampoco hay tanta cantidad, pero son todas líneas que se abren, que creo que en algún momento hay que intensificarlas, ¿no? Pues, por eso, Mauro, ¿por qué contás un poco ese trabajo bastante artesanal y digamos, puntilloso que haces para evaluar la raíz, ¿no? Porque
vas hasta abajo, ¿no? Con una metodología que es bastante complicada, no, sino bastante laboriosa, ¿no? Exactamente. La tarea a campo es con barreno. Los barrenos son instrumentos para tomar muestras de suelo. Nosotros tenemos barrenos de 1 metro. La tarea a campo es ir con los barrenos, hacer 2 piques. Tenemos un pique en el entresurco y un pique en la línea. Todo eso se etiqueta muy bien, se embolsa y se lleva a freezer hasta que se empieza el lavado. En el laboratorio que hacemos el lavado tenemos balanzas de precisión y tenemos tamices, unos tamices muy finitos. Y una vez que llegamos al laboratorio, cuando vamos a lavar, una vez que estamos ahí en la bacha, se limpia muy bien el suelo, que no tenga tierra, y en ese tamiz quedan todas las raíces. Esas raíces se pescan con pinza, parecen muy pocas cuando uno las recolecta, pero cuando después las transforma a toneladas por hectárea es bastante. Y se hace determinación de peso seco ahí. Exactamente, peso seco. Y cada muestra lleva bastante tiempo y cada muestreo son 240 muestras y lleva mucho tiempo cada muestra. Es muy meticuloso, es muy artesanal, sí, como dice Héctor, y la verdad que el dato va saliendo muy de a poco, ¿no? Mauro, me quedé pensando ahí cuando hablábamos de un barreno, le contamos a don Pepe de Villarrosa, que no tiene por qué saberlo. Barreno es como un gusano, como si fuera un sacacorcho, que lo que hacemos es extraer pequeños núcleos de suelo de profundidad, ¿no? Y sacarlo. Y bueno, y hay que ir sacando uno por uno, ¿no? O sea, caso, ahí está el gran trabajo, ¿no? Y en este caso lo usamos a masa, le va pegando. Claro. Para que no disturbe demasiado la muestra dentro, ¿no? Que esto es peor que agarrar la pala. Como algunos dicen, ingeniero, no agarra la pala. Bueno, fíjese, acá hay que hacer fuerza. Sí. Hay que hacer fuerza, doy fe. Sí, tal cual. Sí, más cuando el suelo está seco, ¿no? Exactamente. Sí. Y este año ha venido un año muy particular, ¿no? Porque nos hemos encontrado con endurecimiento, sobre todo a nivel superficie, aunque hemos encontrado algo en apa colgada. Bueno, a ver, a nivel superficie a veces ingresar una herramienta, sea un barreno o sea lo que fuere, está muy complicado, ¿no? O por lo menos hemos visto esto. Nosotros teníamos un muestreo, nosotros hacemos el muestreo cuando la planta ya estiró todas sus raíces, ¿no? Justamente ahí es cuando empieza a consumir agua. Y este año estuvo bastante seco hasta los 60 centímetros y después se relajaba un poco, hasta el metro íbamos bien, pero los primeros 60 centímetros estuvieron bastante secos. ¿Sí? ¿Y este fue el primer año que están evaluando raíces? No, este va a ser el segundo, solamente que vengo con el primer año recién lavado. Entonces tengo acumulado, yo estoy haciendo raíces en sojas también, y vengo con ese lavado, lo tengo, vengo muy a poco, y me falta ahora el lavado de este año. Mauro, y para sacar así alguna conclusión, falta tiempo todavía, por lo menos 3-4 años, ¿no? ¿O ya se puede, digamos así, hacer alguna conjetura? Y a mí me gustaría tenerlo los 2 años, sí, porque para ver la variabilidad que tenemos, fundamentalmente eso, me gustaría tener el dato de raíces en soja para ver toda la secuencia. Mis cultivos de cobertura van... Después del cultivo de cobertura va una soja y bueno, tenemos rendimiento de soja también, y me parece que cuando tengamos todos los datos vamos a poder integrar un poco mejor la información. Y esto es curiosidad, ¿no? Pero digo, ¿es una cosa inédita? ¿Tiene algo que ver con la escuela de Steve Grof o alguna cosa así en el mundo? Digo, ¿se está haciendo algo de esto? ¿O es un poco inquietudes que han surgido acá como curar en salud a partir de todo lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Digo, del exceso de monocultivo y todo este tipo de cuestiones. En realidad se viene estudiando, solamente que es un área en la que nadie se quiere meter, por el tema de obtener el dato. Es muy difícil, lleva mucho tiempo. Mucho trabajo. Exactamente, y paciencia. Hay que tener paciencia para tener el dato, porque no es como ir a cosechar un maíz, una soja, que tenés el dato ahí en el momento. Me llevan 6 meses, estoy con
me tengo que apurar, no puedo, digamos. Otra cosita que por ahí para hacer la gráfica al público, ¿no? Yo siempre le cuento que también Alberto Quiroga, una cosa que nos enseñó, que a veces uno rápidamente se larga a tirar conjeturas, y sobre todo pasa con colegas, ¿no? Esto es así por, agarrar la pala, fíjate que la mitad o más de la mitad de lo que está pasando hay que explicarlo en la línea del suelo para abajo. Entonces, por ahí no es necesariamente por ahí el ambiente, como se conocen todas las condiciones, digamos, que uno palpa. Hay un ambiente muy importante que tiene que ver con el suelo, un poco lo que hablaba Héctor, con los microorganismos, con la materia orgánica y con todo esto que vos nos estás contando, los desarrollos radiculares, la infiltración, es decir, es muy compleja la cosa como para rápidamente salir a decir esto es así, ¿no? Todo el tema raíces es un tema, bueno, o sea que las crucíferas en ese sentido son interesantes. Hay trabajos en colza. Pasa que, bueno, ahí hay una entrecruce entre lo económico, lo posible y lo biológico, ¿no? Pero, por ejemplo, la colza, que es un nabo, ¿no? Uh-huh. Yo he visto trabajos acá en la región donde muestran el efecto que tienen a la hora de descompactar, ¿viste? Y producir porque el tema de la compactación, convengamos que es un fenómeno regional muy importante y quita rendimiento que en forma silenciosa, ¿no? Condiciona oxígeno de raíces y claro. todo ese tipo de cuestiones. Yo este año, esta campaña, antes de venir para acá, habíamos con un colega en 9 de julio sembrado algunos ensayos de moa y de sorgo, y el lote era un lote agrícola pero con problemas de compactación, ¿no? Y vos veías, por ejemplo, la moa, que en ese sentido es un cultivo bastante rústico, este año empezó a sentir el problema de la compactación. O sea que es un tema que no sé si todo el mundo lo tiene tan presente, pero que bueno, uno puede utilizar herramientas, pero lo que está trabajando Mauro, también lo que se está probando con mezclas de cultivo de cobertura, con nabos, estos que generan estas papas como los rabizones, bueno, es un tema que da para otra charla, pero todo esto de la recuperación biológica es toda una línea que hay que profundizarla, porque no solo que esas raíces abren canales sino que también aportan carbono, ¿no? Porque uno puede pasar una máquina a descompactar, pero sabemos que eso tiene un efecto limitado en el tiempo. Entonces, hay que seguir trabajando, hay que evaluar combinaciones con azospirilo como para mejorar la cantidad. Por eso hay varias líneas que, bueno, están ahí en carpeta, pero hay que ir paso por paso, ¿no? Héctor, también se habla, ¿no? Yo estuve bastante tiempo en La Pampa y ya casi lo estamos terminando. A esto lo dejamos a este tema por ahora porque se nos llegó el tirano, que es el tiempo, ¿no? Tiempo. Lo cierto que por ahí en gramíneas el aporte de la raíz genera en suelos lábiles por ahí también digamos así un factor de aglutinamiento, un factor de estabilidad, ¿no?, en el sistema, que a veces por acá ni se mira, pero la realidad es que también juega otro rol muy muy importante el tema de las raíces, ¿no? Sobre todo en gramíneas, ¿eh? Sí, seguro. Así que bueno, Horacio, te agradecemos la posibilidad de transmitir esto. Vamos a seguir un poco difundiendo. Una vez que Mauro complete esta tarea, yo te diría titánica, ¿no? Porque la cantidad de muestras y aparte evaluar raíces no es algo, ¿viste? Bueno, no que estás hablando grano, que podés tenemos contar. Oyentes y productores inquietos, así que ante cualquier curiosidad, que les decimos que se arrimen por INTI y que se pongan en contacto con ustedes, ¿no? Sí, bueno, acá está Experimental y uno lo ve en la ruta. Ha venido trabajando muy fuerte en este tema, ¿no? Cultivo de cobertura, y que la adopción que ha habido, y bueno, yo creo que también el productor lo va a adoptar por una cuestión económica, no sé si tanto conciencia ambiental, pero porque la reducción de costos, como explicó Martín, para minimizar el impacto de las malezas,
es también otro efecto, ¿no? Que es tan importante como este. Pero por eso es un tema que nosotros, yo le pedí a Martín que hable un poco de este tema, porque el productor ahora está gastando plata en el control de maleza y tiene una herramienta que si le interesa, la va a sembrar ahí en febrero, marzo, que la vaya evaluando, ¿no? Por eso que se arrime al 500, 600 kilos de producción extra no son un detalle, ¿no? Hoy con los números tan ajustados, ¿no? Por eso, hoy hay prácticas que en este esquema de agricultura predominante nos permiten bajar los costos y mejorar los suelos, ¿no? El ingeniero Héctor Carta, el ingeniero Mauro Rampo, les agradezco a ambos de la experimental de INTA de General Villegas. Bueno, hoy el tema ha sido cultivos de cobertura, cultivos de servicio, verdaderamente un tema que yo creo que, bueno, hoy se tocó básicamente la faceta de cómo nos juegan las raíces dentro de este sistema, pero creo que, como decían recién, hay otra cantidad múltiple de aristas de las cuales, bueno, dejamos el tema abierto y podemos hablar a futuro, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, Horacio, y un gran saludo para la audiencia. Nosotros seguimos, por supuesto, en Hablemos de Campo. Esta siembra de segunda, Decalb puede hacer de tu campo el más taquillero del año, porque rendimientos inesperados son resultados de película. Elegí la alternativa más rentable para tus siembras de segunda. Estreno en tus centros de servicio Monsanto. Encuéntrelos en el Malambo Agropecuaria, Ruta Nacional 188, kilómetro 362-200. Teléfono 03-388-423111 y 4232.